Hola mis queridos amigos de Rolando TV. Vengo con un pequeño video más para hablarles acerca de un tema que me agrada mucho, porque en las iglesias los pastores y todas las personas que hemos ido a una iglesia hemos oído hablar acerca de un amigo que nos ama, ¿verdad? Y ese es Jesucristo. Pero son pocos los que han oído hablar, si no se han congregado en una iglesia, de alguien que también nos ama y que tiene mucho poder también. Y es el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Eh, Alguien que sin duda, como les digo, son pocos los que hablan de él. Y se sabe muy pocas cosas. De hecho, muchas personas piensan que el Espíritu Santo solo es la fuerza de Dios, pero como yo lo he dicho, es una persona aparte. Aparte del Padre, del Hijo, es el Espíritu Santo. Y tiene sentimientos diferentes al Padre, porque mientras el Padre lo podemos ver en el Antiguo Testamento autoritario, con bastante carácter, fuerte, lleno de enojo a veces por los pecados de nosotros los hombres, por supuesto. Jesucristo lo vemos en el Nuevo Testamento como una persona bastante dócil, perdonador, que inclusive perdonó a los que le faltaron el respeto al asesinarlo, al burlarse de él. Pero el Espíritu Santo dice que se siente con una cosa muy pequeña que sea, un pecado muy pequeño que tú pienses que hiciste, es suficiente para que el Espíritu Santo se aleje de ti. Pero bueno, vamos a leer algo. Dice, cuando viene el Espíritu Santo, su discurso puede cambiar de inmediato. El de una persona, un predicador, por ejemplo, que estemos hablando. Sabemos que cuando un pastor estudia un mensaje, pues se prepara, lee la Biblia. Pero cuando ese mismo pastor le da la autoridad al Espíritu Santo, ese mensaje cambia 100%. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es todo sabiduría y es todo poder. En un mensaje lleno del Espíritu Santo es más que obvio y posible que hayan sanidades, liberaciones. Pero en un mensaje donde no está el Espíritu Santo, la palabra puede ser la misma, pero lleva menos poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como la corriente para esa palabra. Hagamos de cuenta que tenemos una licuadora, ¿no? Y a la licuadora, si tú eh, no la conectas a una electricidad, pues no va a funcionar. Pero ya media vez conectada a una electricidad, tú puedes meter ahí un tomate, piña, lo que sea, y te lo va a moler. Así es el poder cuando una palabra tiene al Espíritu Santo. Pero dice, el Espíritu Santo afectó la palabra de miles en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, quédense aquí hasta que recibiréis poder cuando recibas el Espíritu Santo? Y dice que después de haber recibido el Espíritu Santo, la gente los miraba hablar en diferentes lenguas. Y la gente empezó a decir, oh, estos están borrachos, están llenos de mosto, están llenos de vino, tomaron vino. Y Pedro se para, el mismo Pedro que unos días antes o tal vez unas semanas antes había negado a Jesucristo porque había sentido miedo, había sentido temor como humano. Ese mismo Pedro se levanta ya sin miedo y lleno de poder porque estaba lleno del Espíritu Santo y empieza a predicarles y les empieza a decir la verdad a los judíos. Les dice, ustedes lo mataron a un inocente y mataron al Hijo de Dios. Y después de aquel mensaje lleno del Espíritu Santo, dice que se convirtieron más de 3,000 personas en un solo mensaje. Imagínense el poder de esta palabra. Dice que el Espíritu Santo estuvo involucrado cuando Jesús dio mandamiento a los apóstoles antes de su ascensión, hasta el día en que fue levantado. Después de eso, por medio del Espíritu Santo, había dado mandamiento a los apóstoles a quienes había elegido. Les dice, quédense quietos aquí hasta que recibas poder del Espíritu Santo. Pero antes de eso ya el Espíritu Santo estaba, porque se acuerdan cuando Jesús dice que tomó a 70 y los mandó de dos en dos y los mandó a predicar el Evangelio,
Y cuando regresaron, dice que ellos estaban sorprendidos. Dice, los demonios se nos sujetaban y los enfermos sanaban. ¿Quién hacía todo esto? Bueno, pues los milagros los hacía el Espíritu Santo. Porque Él es el poder para detrás de cualquier milagro. Dice, la primera prueba y evidencia del Espíritu Santo en tu vida es el cambio en tu conversación, en tu vida misma, en el día a día. Cuando una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo, esa persona empieza a cambiar y empieza a dejar aún sus hábitos más malos, vicios, forma de hablar, forma de expresarse, el respeto que tiene hacia otros, todo cambia, porque el Espíritu Santo es el que primeramente te convence de pecado, entra en tu corazón, y toda aquella persona que usted oye y dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo no le hago mal a nadie. Bueno, de repente entra el Espíritu Santo y esa persona usted la ve llorando y dice usted, ¿y este qué le pasó? Y de repente dice, sí, soy un pecador, y empieza a reconocer, tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esa es una de sus virtudes, que cuando entra en el ser humano lo convence de pecado para que pida perdón y para que pueda tener una nueva vida en Cristo. Esa es la primera muestra de nosotros, la conversación cambia. Como lo dije anteriormente, cuando Pedro niega al Señor Jesús, él era un hombre normal, era débil, a pesar de que tenía carácter fuerte, pero en situaciones extremas era débil. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo, aquel mismo hombre empieza a predicar la palabra, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y su discurso cambia completamente. Otra de las cosas es que el Espíritu Santo te puede salvar. ¿Cómo? Guiándote qué pedir, porque cuando estás orando y a veces sientes que no hayas que decir, el Espíritu Santo te pone palabras en tu boca. Pero vamos a ver más acerca del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo te revelará la diferencia entre los asuntos esenciales y los no esenciales, porque pareciera bueno para el Espíritu Santo y para nosotros no imponerles una carga mayor que estas cosas necesarias. Dice en Hechos 15:26, ve que es el Espíritu Santo el que pone a veces pruebas a ti para bien. El Espíritu Santo te hablará sobre el lugar de provisión y suministro. Miren lo que dice aquí, ve hacia aquí y vuélvete hacia el este y escóndete junto al arroyo. He ordenado a los cuervos que te alimenten ahí. Primera de Reyes 17:3-4. Eso es evidente aquí en la vida de Elías. Cuando Elías recibe alimentación por varios días, claro, la Biblia dice que un cuervo le llevaba, pero ¿usted cree que el cuervo actuó solo? No, detrás de ese milagro estaba el Espíritu Santo también. Dice, el Espíritu Santo te hablará sobre los problemas de la vida de otras personas. Samuel experimentó esto como un muchacho. Dios le habló sobre Elí, su mentor espiritual. Cuando usted decide predicar el evangelio, cuando usted decide servir a Cristo y usted de repente llega a una casa, a veces oyen una voz que le dice, mira, esta persona tiene esto y esto. Esa voz es el Espíritu Santo guiándolo hacia el problema que tiene cierta persona. Tal vez usted nunca la había visto, pero de repente el Espíritu Santo le dice, esta persona está pasando por esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el poder de escudriñar los corazones de las personas, y no solo de las personas. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo escudriña aún el corazón de Dios, y cuando hablaba de Dios estaba hablando del Padre. Por eso dice, es importante que tenga un lugar especial para reunirse todos los días. Aquí nos está hablando de tener un lugar secreto de oración, un lugar donde nadie te perturbe, que sea solo tú y el Espíritu Santo, un lugar apartado para tu oración. Acuérdese que Jesucristo mismo, siendo hijo de Dios, él buscaba la oración. ¿Por qué? Porque también él necesitaba ser lleno de poder. ¿Y quién era ese poder que iba a venir? El Espíritu Santo llenó aún a Jesucristo. Imagínense lo que puede ser con nosotros. Dice, estas maravillas
maravillosas personas de Dios inspiran nuestra fe y corrigen su enfoque cuando obedecen las instrucciones del Espíritu Santo. A través de un hombre de Dios prosperará más allá de su imaginación. Cree en el Señor tu Dios, así serás establecido. Cree a sus profetas, así prosperarás. 2 Corintios 20:20. Las palabras del Espíritu Santo energizan y dan vida. Es el Espíritu el que acelera la carne. Dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y vida. Juan 6:63. Gracias a Dios por tu pastor, el regalo del Espíritu Santo para tu vida. Él te advierte, te consuela, te fortalece y desarrolla la disciplina de la iglesia. El Espíritu Santo está detrás de toda victoria dentro de una iglesia. Una iglesia que está en derrota es porque le quitaron el lugar al Espíritu Santo, porque contristieron el Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar el Espíritu Santo? Entristecerlo. Cuando una persona no obedece al Espíritu Santo y va en pecado y el Espíritu Santo le advierte que no vaya por eso, pero él sigue ese lugar, es cuando entristece el Espíritu Santo y él se aparta. Es por eso que hoy en día vemos muchas iglesias donde los pastores ya han perdido el control porque entristecieron al Espíritu Santo. Y claro que hay una manera de corregir eso, pero cuesta. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo ya salió de una persona, para que el Espíritu Santo vuelva, esta persona tiene que derramar muchas lágrimas en arrepentimiento para ser perdonado. Así que esto les dejo, un nuevo amigo en quien ustedes pueden confiar, el Espíritu Santo. No tengan ninguna duda ni ningún temor al momento de hacer una oración, hablarle al Espíritu Santo, al igual que se le habla al Padre y al Hijo, a Jesucristo. Usted puede dirigirse al Espíritu Santo como un amigo, pero con respeto. Y siempre sea cuidadoso al tratar con el Espíritu Santo, porque Él es la santidad misma de Dios. La Biblia dice que cualquier pecado que el hombre cometa contra el Padre y el Hijo le va a ser perdonado, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, ese no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, santo, es la santidad máxima del Dios que nosotros conocemos. Como les dije, el Padre, pues ha tenido comunicación con el hombre, el Padre se ha airado, el Padre ha ordenado quitarle la vida a ciertas personas por pecado. Jesucristo conoció la maldad de nosotros, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no conoce la maldad porque Él es la esencia del Dios Todopoderoso. Dios les bendiga y cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.